perspectivas, ¿te parece? Para las personas que se van a integrar. Muchísimas gracias, Ale. No te Y preocupes. pues bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Y déjenme les comparto de una vez la presentación. Espero que hayan hecho su tarea. ¿Cómo que hay tarea? Efectivamente, había una tareita que era revisar el tema de la reforma constitucional del año 2011, por si no se acuerdan. Espero que se acuerden. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Déjenme les comparto pantalla para ir avanzando, porque si no luego nos anda corriendo, comiendo el tiempo, perdón. Menti no es la de esta, mira. Bueno, es nuestra tercera sesión y pues bueno, déjenme ir avanzando un poco en la presentación. Pues para las personas que se van integrando por primera vez, nuestro curso se llama Derechos Humanos, ¿qué son y para qué sirven? Y pues bueno, las sesiones que tenemos o hemos tenido han sido los martes en este mismo horario y pues bueno, han sido en las fechas previas que ustedes ven en pantalla y ahora mismo pues vamos a las siguientes, ¿les parece? Pues para quien no me conozca, mi nombre es Jorge Jiménez, soy sociólogo, soy criminólogo y soy el coordinador general de Isonomía, Asociación Civil, un centro de alfabetización y formación en derechos humanos y pues bueno, algunos años ya trabajando y colaborando con todo el equipo del Museo Memoria y Tolerancia, con algunas universidades como la Iberoamericana. Creo que les había comentado, pero bueno, vale la pena destacar que pues acabamos de terminar un diplomado muy bonito, muy interesante sobre derechos humanos, política criminal y seguridad. Y en la próxima fecha, en el próximo ciclo que tenemos en este convenio que se tiene entre la Universidad Iberoamericana y el Museo Memoria y Tolerancia, estaremos abriendo uno sobre, fíjense qué interesante, sobre masculinidades y derechos humanos. Y es muy interesante porque de repente los comentarios en redes sociales son muy graciosos cuando la gente piensa que si los vas a enseñar a lavar los trastes, si los vas a enseñar a los caballeros, ¿no? A ponerse un mandil y demás. Y dicen, no, bueno, ¿no? O sea, parecería que la masculinidad o las masculinidades o estudios solamente se remite a cómo le vamos a enseñar a los caballeros, ¿no? Casi, casi a cómo ser hombres. No, no va por ahí. Tiene otro corte, por supuesto, ¿no? Y pues bueno, con dos profesores de excelente calidad, uno de ellos el profesor Antonio Síntora, que quizá algunos le conozcan de aquí del Museo Memoria y Tolerancia, y el profesor Fausto Lamont, que quizá algunos le conozcan de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues bueno, será totalmente en línea. Ya les pasaré ahí la próxima semana el comercial completo para que ustedes puedan observar pues, el temario y demás. Y que iniciamos, según yo, el 11 de mayo. Entonces, pues bueno, para que vayan haciendo ahí sus ahorros, ¿no? Y los que lo puedan costear, pues evidentemente adelante. Muchísimas gracias. Bueno, el contacto que pueden tener conmigo es a través del correo electrónico, que es jjimenez1209@gmail.com, o también a través de la página de Isonomía, de la página de Facebook de Isonomía. Ahí denle clic, síganos. La verdad es que de repente ponemos cosas interesantes, artículos, algunas invitaciones que hacemos a otros cursos de otras asociaciones, los propios cursos de aquí del museo, por supuesto, y demás. Y pues las cuentas, tanto la personal como la de la asociación, isonomía, @isonomía D, y en el caso del personal, pues George209. Y pues bueno, vamos a continuar entonces. Lo de siempre, este curso se está grabando, como saben, para la plataforma del Centro Educativo Museo Memoria y Tolerancia. Los micros y cámaras pues están en off, esto es por acuerdo, por supuesto. Abriremos el espacio, como saben, para las participaciones. En esta ocasión sí les voy a pedir que seamos como muy, sé que de repente también a mí me encanta estar con esto, las participaciones, me anima mucho, muchísimas gracias, y entonces las vamos a ordenar de tal forma que sean 3 por opción, voy viendo el tiempo y si hay oportunidad de una más o una extra, pues ya yo les iré comentando, entonces pondré a hacer mucha tarea a Ale para que vaya viendo quién va levantando su manita y en ese orden darles la fichita, ¿no? Número 1, 2 y 3 y listo. Muchas gracias. Bueno, todas las participaciones deben de llevarse a cabo con respeto, eso se ha venido dando, eso se los agradezco muchísimo. Y por supuesto, y la idea sería que en máximo de minuto y medio para dar oportunidad a la mayoría de las personas que quieren participar. ¿Les parece? Bueno, y por otro lado, si les interesa en algún momento dado llevar esta presentación u otra de alguna compañera o compañero de aquí del propio museo, a tu institución, a tu escuela, a tu empresa, pues bueno, le escribes a altair.lara@mit.org.mx y o al teléfono que ves en pantalla y pues bueno, ellas nos contactarán y podemos hacer cosas bien chidas en el espacio en donde tú lo necesitas. Recientemente pues hemos participado en algunas, ¿no? Como Johnson Johnson, nos fue fenomenal, ¿verdad, Ale? Fue una experiencia muy bonita.
Y pues bueno, hemos hecho algunos otros proyectos con algunas otras empresas y bueno, con gobierno también. En fin, el objetivo, identificar a profundidad la importancia del conocimiento de tus derechos humanos en el contexto contemporáneo, conociendo los enfoques teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo histórico, quién los protege y descubrir cómo cualquier persona puede actuar en la promoción y reclamo de tus, es decir, tuyos, míos, nuestros, derechos humanos. ¿Les parece? Las sesiones anteriores hemos hablado de qué son los derechos humanos, de la dignidad y el sentido de los propios derechos humanos. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con este concepto y con este movimiento y con esta reforma del año 2011 en nuestro país, en México. Y a las personas que no sean de México, creo que les va a venir muy bien para observar a lo mejor con sus propias legislaciones o en sus propios países y a lo mejor hacer un análisis de estudio comparado, esto que se le llama, ¿no? De algunas reformas, por supuesto, que existan en tu propio país y cómo se ha venido armonizando dentro de nuestro continente estas reformas, insisto, bajo este discurso de derechos humanos, si les parece. Y para la última sesión, el día 26, estaremos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos servirá de pretexto para identificar, pues, para qué sirven los derechos humanos, no solamente este documento, sino los temas diversos que hemos llevado a cabo. ¿Les parece? Entonces, para la sesión anterior hablábamos de lo siguiente, y fíjense qué interesante. La dignidad humana se traduce en un primer plano, en la idea de igualdad y no discriminación. Este es un principio rector. Pregonando el valor de la autonomía de la persona, el reconocimiento de los derechos de las minorías, se alcanzan a reconocer grupos socialmente desfavorecidos que antes no figuraban en el constitucionalismo, y esta compresión se ha realizado no desde el tradicional concepto de igualdad formal e incluso político, sino a través de distintos planos de análisis, como el sociológico, político, filosófico y antropológico, es decir, de una manera multidisciplinaria. Porque es interesante identificar estas diversas miradas, porque si nos quedamos con el tema legal, evidentemente ahí nada más estaríamos plasmando algunos conceptos que a lo mejor las personas que legislan, ojo, no todas son abogadas y abogados. En algunos foros me he encontrado con que las personas siguen pensando que quien legisla necesariamente es abogado o abogado, y ustedes si le echan un ojito al Congreso, al Congreso de sus estados y el Congreso federal, se darán cuenta que no todas las personas que legislan tienen una formación en abogacía, vaya, ciencias políticas. Algunas personas tampoco tienen una formación universitaria, lo cual no necesariamente limita las ideas, ¿no? Se le puede dar un cuerpo distinto, pero bueno, para eso está la sociología, la propia política, el tema filosófico y una cosa que a mí me maravilla, fíjense, yo soy sociólogo, pero me atrae mucho siempre, la antropología, porque nos da escenarios bien distintos de lo que los antropólogos observan y las antropólogas, por supuesto, en el escenario concreto. En fin, este era el pretexto entonces para comenzar nuestra sesión, el tema de la dignidad, para que no se nos olvide, y les voy a pedir que me ayuden con este primer ejercicio, si les parece. Vámonos a esta página que se llama www.menti.com, si son tan amables, y van a ingresar el código 35051206, este que ven ustedes ahí en pantalla, y que seguramente Ale ya nos puso aquí. Perfecto. Aquí anda Ale, como siempre, haciendo paro con estas cosas. www.menti.com, y les va a pedir un código. Ingresen, por favor, si son tan amables, 3505126. Lo pueden copiar y pegar de aquí del chat. Y listo. Y me gustaría que me comenzaran a escribir, si son tan amables, ¿por qué es importante la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México? ¿Qué leíste? ¿Qué revisaste? ¿Qué llamó tu atención? ¿Te parece? A ver, déjame ver si ya está disponible. Sí, ya está disponible la página, entonces ya puedes comenzar a escribir en ella. Ok, por aquí hay una primera participación. Déjame ver cuántas personas somos. Somos como 270 personas. Yo esperaría mínimo unas 50 participaciones, ¿les parece? Y si alguien quiere comentarlo a través del micrófono, en una participación con su voz, pues adelante. Serían 3 participaciones máximo de minuto y medio, si les parece. Si alguien gusta levantar su mano. Y pues ahí vamos comenzando con las participaciones. Ya tenemos una mano levantada.
que sería María del Rosario, si bien ubico, en lo que voy Sí, revisando las demás. Adelante, Ale. sí, María, si nos puedes abrir tu micrófono, por favor. Ay, ¿me escuchan? Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a continuar con esto tan hermoso. Y bueno, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos se legisla para integrar este marco que antes era un sistema inquisitivo y después de la reforma del 2011 integra los derechos humanos en nuestro artículo primero de la Constitución. Antes decía que eran garantías individuales y ahora es a los derechos humanos. Y esta reforma hace que todo nuestro sistema jurídico sea más garantista, que quiere decir que se apegue a la Constitución y no vulnere nuestros derechos de seguridad jurídica, que están Ok. del 1 al 29 constitucional. Ujú, Y básicamente este es el cambio, también empieza a dignificar a la persona, porque en el marco anterior ya era el delincuente desde que, ya era culpable desde que tenía una investigación, ahora es presunto imputado. ujú, Y ya eso va a dignificar a que sus mismos derechos humanos no se vulneren hasta que no se demuestre con evidencia científica en materia penal, evidencia ujú. científica que él es una persona privada de su libertad ya con una sentencia. Entonces, nos ayuda a dignificarnos como personas en estos procesos en marco jurídico. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rosario. Sí, evidentemente está muy hermanada y serían las siguientes dos personas, sería Martínez Miranda Rafael y después Israel, si les parece. Y hay una reforma previa que es muy importante que ahora les voy a mencionar también, que es la reforma del año 2008, insisto nuevamente en México, porque sé que hay personas, y muchas gracias por estar con nosotros, de otro país, entonces es importante destacar y puntualizar esa parte. Efectivamente, en el año 2008 hay una reforma al sistema penal en nuestro país que se le conoce efectivamente como vaya que pasa de un sistema inquisitivo, ¿no?, a un sistema adversarial que se le conoce, denominado también como de juicios orales. Y ahí hay fíjense qué curioso, porque parecería que hay un primer avance en la denominación o en la participación de las instituciones de una manera distinta respecto de cómo se llevan a cabo los procedimientos judiciales. Sin embargo, en esa misma reforma se quedó, y eso es ya lo pondrán ustedes bajo la palestra, se quedó un concepto, un instrumento que es el tema del arraigo en nuestro país. Entonces eso es muy interesante porque bajo esta denominación, pues, una autoridad puede solicitar, en el caso las autoridades pertinentes, pueden solicitar tu arraigo. Regularmente estaba diseñado para hacer en casa y últimamente, bueno, ha sido diseñado también para, pues, de repente en algunos hoteles, de repente en algunas instituciones. Por ejemplo, en Ciudad de México existe el centro de arraigos, si mal no recuerdo, en Azcapotzalco, a un ladito del Instituto de Formación Profesional. Yo fui alumno de ahí, del instituto. Y ahí estaba el centro de arraigos de Ciudad de México, ¿no? Entonces era muy interesante todo lo que se ve ahí. Y bueno, me parece que después viene esta reforma que les comentaba del año 2011. Pero bueno, ¿les parece? ¿Quién seguía? Rafael, ¿verdad? Martínez Miranda, ¿cierto? Sí, Sí, Rafael. Adelante, Rafael, con gusto. ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? Seguramente no se acuerda de mí. Estuvimos Eh, en clases de política criminal Me con el acuerdo maestro perfecto. Pedro Peñalosa. Eres del diplomado de Ibero, claro. Así es, gracias, maestro. Bueno, pues yo quisiera comentar rápidamente que el artículo primero fue reformado en ese contexto y ahora habla sobre los derechos humanos con relación al artículo 133, que te da la intervención a los tratados internacionales. Por lo tanto, hoy en día ya no es que con la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, ya no es que esté la Constitución por encima de tratados y leyes, sino que el mismo artículo primero constitucional ya deja ver que en tratándose de derechos humanos estará por encima de la Constitución algún tratado que beneficie más al gobernado.
Ahora, en cuanto a las garantías y derechos humanos, la garantía es la forma en que tú vas a hacer consolidar y respetar esos derechos humanos. Los derechos humanos son lo que se plasma y la garantía es la forma en que se va a realizar o plasmar ese derecho humano. ¿Ante qué autoridad tienes que ir? Excelente, Rafael. Muchísimas gracias y qué gusto saludarte, además, un alumno destacado Gracias. de las aulas. Muchas gracias, Rafa. Gran saludo para Gracias. ti. Hasta luego. Y no, muy oportuna tu intervención. Efectivamente, como lo comenta nuestro compañero, efectivamente cambia. Ahora intervendremos un poco más en ello, pero efectivamente hay un cambio muy interesante en donde se incorpora en materia de derechos humanos. Ojo, porque solo en materia de derechos humanos se incorporan los tratados internacionales. Las otras materias tienen sus propias denominaciones. Así es que, muy bien, seguía, según yo, con Israel, ¿no? Israel también, otro exalumno. Ahora sí me anda siguiendo toda la fanaticada aquí. Muchas gracias. Buenas, ¿se me oye? Adelante, Israel, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Pues yo me cuesta mucho trabajo quedarme callado. Yo sé. Porque me gusta escuchar y ver cuáles son los puntos de vista de los compañeros o de los que están tomando este curso. Para mí los derechos humanos, como en la reforma, son lo que le comentaba hace poco, que son más bien son derechos económicos, ya más que derechos humanos, pero que se basa más en la economía. Una garantía es algo que tú estás garantizando, que se va a plasmar, se va a llevar a cabo. Y un derecho es aquel que tú tienes, ahora sí, la oportunidad de exigirle al gobernador. En este caso, si un ciudadano cumple con las leyes, se somete a una pena. Y a veces, si es pena penal, se suspende un derecho del libre tránsito. Y entonces ahí la diferencia entre un derecho y una garantía. La única garantía que existe en México, o aquí por el Estado de México, ¿no? Es la garantía de la vida. Porque aún a pesar de que de los que están encarcelados, su único derecho que tienen o garantía es a la vida, porque se ven limitados, se ven coaccionados bajo la tutela del Estado, que no pueden salir, que no pueden tener varios derechos que con nosotros como ciudadanos. Entonces yo veo que la reforma va más allá va más basado a una cuestión económica, porque decían la clase anterior que las jurisprudencias de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos eran ejecutorias, y no es así, son recomendaciones. Y si son recomendaciones entre un Estado, entre tenga más recomendaciones, se ve afectado en lo económico, que no es propenso a pedir préstamos o apoyos económicos a través del Banco Mundial o el Fondo Monetario o del Fondo de Desarrollo Interamericano. Entonces ahí se ve reflejado cuando un Estado no acata o no lleva a cabo las recomendaciones de las Cortes Internacionales sobre derechos humanos. Muchas gracias, Israel. Sí, muy interesante. Efectivamente, hay como saben, algunas o algunos, y si no, de todas maneras, evidentemente tenemos personas que ya conocen bastante de derechos humanos y habrá quien ve iniciando este discurso, y entonces para armonizar un poco, recuerden, la idea es que cuando México firma estos tratados internacionales, evidentemente suscribe lo que cada uno de estos tratados y convenciones, digamos, están recomendando y están llevando a cabo en sus diferentes artículos. Lo interesante de esta reforma, y seguramente lo habrán visto en los textos que habrán revisado, es cómo se incorporan a nuestro sistema jurídico, sobre todo, a nivel nacional, por supuesto, y por otro lado, cómo estos se van armonizando con las leyes locales y con todos los instrumentos que dinamizan la normativa en nuestro país, por un lado, haciendo también parte de las políticas públicas, digamos, con este sentido hoy, ¿no? Y a partir de ese momento de derechos humanos. Es importante efectivamente destacar que la jurisprudencia de las sentencias o de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual pertenece nuestro país, y ya haré una exposición mucho más amplia de ello, por supuesto que son de carácter, no le quiero llamar obligatorio, aunque sí lo dice así, casi, pues el Estado decidirá si las lleva a cabo o no, por supuesto, tendrá, y evidentemente este concierto internacional estará estableciendo mecanismos pues para identificar que México realice las reparaciones del daño pertinentes en caso de que la sentencia haya salido en contra. Ejemplo,
Hay una sentencia que les recomiendo mucho que revisen, que es la de Selvas Gómez contra México. Esta sentencia, que le conozco perfecto y además la estudié casi desde el inicio por los años en los que sucedió, es de un evento que sucedió en San Salvador Atenco, en el Estado de México, por allá del año 2006, si mal no recuerdo, el 6 de mayo el 6 de abril, mayo de 2006, cuando era presidente de la República, en ese momento Vicente Fox Quesada, y era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Y en aquella ocasión se decidió lanzar a la policía a aquellas personas que se estaban manifestando. Dentro de todas las violaciones a derechos humanos que existieron ahí, hubo varias en específico por perspectiva de género, que fue hacia las mujeres y que fue violación a las mujeres por parte de la policía, tanto creo que fueron federales y por otro lado también estatales y municipales. Por lo tanto, ojo, porque esta sentencia sale hasta 2018. Lo interesante de ese recorrido es que no llega de inmediato, es decir, un evento de violación de derechos humanos que suceda a alguna persona en algún país que está dentro de la Organización de los Estados Americanos y que ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, no necesariamente llega de un día para otro, es decir, pasa por un procedimiento primero nacional, donde se determinará si existen elementos para identificar que no se le ha hecho justicia a aquella persona, y primer momento se recibirá, si está agotada ya todas las instancias locales, se recibirá esta queja o esta petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano está integrado justo por dos instituciones. El sistema interamericano, recuerden que deviene de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces este sistema de protección internacional tiene estas dos instituciones. Una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien recibe, digámoslo así, las primeras peticiones, y desde esa perspectiva puede haber una conciliación entre el Estado y evidentemente esta organización. No se señala a una institución en específico, sino al Estado en general, y ahora verán por qué. Y cuando esos instrumentos se agotan, entonces se llevan estos eventos al siguiente nivel, que es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte entonces hará una sentencia, por supuesto, a favor o en contra de la víctima. Y hay bastantes en contra de México, entre las que más se encuentran son por desaparición forzada, imagínense nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejaremos por ahora este momento, pero efectivamente, una de las cosas importantes que se destaca en la reforma constitucional es que esas sentencias, fíjense qué interesante, esas sentencias, por ejemplo, las de México, sirven quiero hablar en un lenguaje un tanto llano, sirven, llamémoslo así, jurisprudencialmente como soporte, llamémoslo así, para otros países en caso de que tuvieran un caso con las similitudes que esa sentencia está resolviendo. O a la inversa, si en México se llegara a presentar algún evento que no haya tenido una repercusión previa a nivel nacional, pues entonces podríamos buscar en las sentencias de la Corte Interamericana o en las recomendaciones de la Comisión si existe jurisprudencia que nos pueda ayudar a resolver ese evento. Y entonces, bajo este estándar de tratados internacionales, evidentemente se amplía, digamos, el espectro de decisiones que tiene un juez al momento de dictar una sentencia que tiene que ver con un evento nacional. Es decir, se abre el catálogo. Ahora voy a ampliar un poco más ello para no quedarme con esta parte. Y bueno, gracias, Israel. Y por último aparece, bueno, por aquí en este primer acercamiento aparece, déjenme ver, Enrique, ¿cierto? Sí, Enrique, por favor, si nos puedes abrir el micrófono. Perfecto. Con Enrique cerraríamos esta primera participación, ¿les parece? Muchas gracias. Jorge, buenas tardes. Hola. Pues también te saludo con gusto, agradecerte nuevamente esta forma tan fresca de darnos contenidos que de otra manera serían muy áridos, se quedarían como en una nube un poco lejana para muchos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, allí en la plataforma esta de respuestas puse mi comentario. En realidad se refiere a que en lo personal considero como particularmente relevante que todos estos principios que existían ya en derecho internacional y que de alguna manera México ya los había
suscrito a partir de la adopción tanto de la Declaración Universal como de los pactos de 66, como de la propia Convención Americana en su adopción por parte de México en 1981, se vuelven ya conceptos integrados expresamente de manera positiva en nuestra Constitución y que además, me parece, la dignidad humana a partir de entonces se convierte también no solo deja de tener, digamos, esta connotación exclusivamente filosófica y se convierte en un principio rector de interpretación y de interpretación tanto de todo el ordenamiento jurídico mexicano como y de las obligaciones, por supuesto, del Estado en la materia, como también se erige como un pilar, como un criterio rector para la actuación también de todas las autoridades públicas frente a la persona. A mí no me gusta llamarlo gobernado, pero es que estimo que parte todavía de esta concepción un poco más civilista, administrativista, de que hay una relación de suprasubordinación entre las autoridades y las personas. Y hay algo que a mí me llama la atención, y es que, escuchando alguna de las participaciones de nuestros compañeros, y lo digo, por supuesto, con todo respeto, pero también problematizando estos términos, me parecería que habría que retomar cuál es el sentido de interpretación que le ha dado la Suprema Corte a la reforma constitucional, al espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el sentido de que no existe una jerarquía entre normas. Me parece que el debate se superó desde la contradicción de tesis 293, en donde se dijo, bueno, había un problema, había el problema de cómo hablamos de interpretar en este sistema normativo la aplicación del artículo 133 en relación con los tratados y el ordenamiento interno, ¿no? Y la Corte, me parece, fue muy clara desde entonces, ¿no? Es decir, no es que una norma que sea más protectora sobre otra, si está en un tratado internacional, tiene primacía sobre la Constitución, como alguien lo comentara, sino que lo que dijo la Corte es: tenemos que entender al sistema jurídico mexicano en cuanto al bloque de constitucionalidad como un bloque integrado, en donde las normas no se relacionan, y lo dijo expresamente así, en términos de jerarquía, sino con base en el principio pro persona, ¿no? Cuando una disposición sea más protectora frente a otra, bueno, se tiene que aplicar esa disposición en aras de dignificar al ser humano y en su interpretación de sus derechos, ¿no? Entonces creo que habría que partir de que todavía yo he visto en algunos de esos foros que todavía como que hay esa resistencia a pensar de que lo que trastocó fue el orden jerárquico de las normas en México, y me parece que lo que busca es justamente que el orden jerárquico responda a la centralidad de la persona como sujeto de derechos y no solamente como objeto del ordenamiento. Exactamente. Entonces, nada más eso. Felicidades a ti y a mis compañeros también por las participaciones. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Creo que ya vas a dar el curso tú para la siguiente, pues. Muy clara tu participación, además, ¿no? Al igual que Rafa e Isra, por supuesto. Muchas gracias. Efectivamente, para hacer una interpretación o un destacamiento de los argumentos que ponías, efectivamente, me encanta lo que dijiste de problematizar. Y justo en la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco de ello, y ya verás. Y esto que comentabas de la contradicción 293, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia se pronuncia, ¿no? Para decir, a ver, aguanten, tranquilos todos, ¿no? Vamos a ver esto que teníamos como esta pirámide de Kelsen, ¿no? De la supremacía de la Constitución, o no. Ahorita le resolvemos esa pregunta. Y por otro lado, esto que comentas que es interesantísimo, este concepto, ¿no? Que ustedes empezarán a observar justo a partir de la reforma, que se le conoce como bloque constitucional. Y el bloque constitucional no significa nada más y nada menos que integrar a la propia Constitución algunas disposiciones internacionales, es decir, que aquellas sentencias, todo lo que implica estos tratados internacionales, pues se inmiscuyan. Llamémosle así, si se me permite el término, e insisto, utilizaré a lo mejor un lenguaje un tanto llano para darme a entender a mí mismo también y poderlo plasmar con ustedes. Imaginen que tienen una biblioteca y que tienen un solo libro.
ese libro pensemos que es la Constitución, en el caso, insisto, de México, que es nuestra Constitución. Y de repente tienes otros muchos libros, ¿no? Donde tú reconoces algunas citas que tienes dentro de tu propia Constitución y algunas no, pero están medio comentadas ahí en tu Constitución, ¿no? Y de repente se hace esta reforma y entonces, llamémosle así, esa reforma lo que va a hacer es, pues vénganse toda la banda, ¿no? Vénganse ahora sí, yo reconozco aquel libro y aquel y aquel y aquel y aquel, pero pues cada quien por su lado y yo decido si lo cito o no lo cito. Y de repente lo que hace la Constitución o lo que hace la reforma es decir, ahora sí, véngase toda la banda, ¿no? Libro 1, libro 2, llamémosle tratados, vénganse e intégrense conmigo porque ahora tenemos el mismo régimen ustedes y yo. O más que el mismo régimen, no les daré más respuestas, pero estaremos, digamos, ayudándole a la justicia mexicana a que tengan más herramientas para definir lo que mejor sea conducente para la persona como uno de los principios básicos de derechos humanos que efectivamente tiene que ver con el principio por persona. No se preocupen, ahora iremos desmenuzando cada uno de estos términos para que no le conozcan, no se crean, ¿no? Yo tampoco los digiero tan rápido y me voy sumando. Y por eso me gusta trabajarlos así para no entrar en un... Sé que hay personas, insisto, abogados que conocen perfecto los términos y eso nos ayuda mucho para ir destacando algunas cosas. Entonces, bueno, vi que hicieron su tarea, muchas gracias. Dice por aquí, a ver, destaco algunas, porque permite actualizar la normatividad de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Eso es cierto, hay que contextualizar. Y la política, les decía, uno de los principios, ahora lo veremos, es el de progresividad. Y no es lo mismo las luchas, evidentemente, que se daban en la Revolución Francesa y mucho antes, a las luchas que se dan el día de hoy. Por eso se van integrando derechos diferentes, llamémosle así, ¿no? Evidentemente, comentaba Israel algo muy interesante. Hay muchos derechos. Veremos si en el aspecto de la garantía se pueden respetar las garantías de esos derechos. Es más, les dejo uno en este momento. Si el derecho a la educación, que fue uno de los temas que tocábamos ayer en un foro con esta asociación civil que se llama México Justo, si en el derecho a la educación el día de hoy se está dando la garantía de que todas las personas, al menos en nuestro país, desconozco la realidad de otros países, supongo que es un tanto similar con estas desigualdades latinoamericanas que tenemos, si está garantizado el derecho el día de hoy a la educación. Es decir, el derecho lo tengo, pero mi garantía es, bueno, si hoy se mudó todo, se está mudando todo a la parte tecnológica, llamémosle un ordenador, llamémosle evidentemente electricidad, señal de televisión, o bueno, un televisor mínimamente, una computadora, internet, ¿no? En algunas localidades, que sería como lo más privilegiado, tener un ordenador e internet, y en otros hogares quizá tener nada más un televisor. Ahora, ¿cómo le hacemos cuando tenemos 3 o 4 chavitos o una persona en la universidad, otro estudiando a lo mejor la secundaria, la otra estudiando la primaria? ¿Cómo le hacemos para compaginar eso? Entonces la garantía ya nos queda medio chata, si se dan cuenta. Bueno, dice, porque en dicha reforma se estipulan los derechos humanos en el artículo 1 en conjunto con el 133 para los tratados internacionales. Excelente. Para actualizar las leyes y derechos a las necesidades de la ciudadanía en la actualidad. Muy bien. Porque obliga al Estado mexicano a promover, garantizar, proteger los derechos humanos que se acuerdan a nivel internacional. Por supuesto. Se le obliga de una forma mínimamente por escrito. Evidentemente hay sanciones a nivel internacional, pero quiero que me digan ustedes, piénsenlo un poco para cuando lleguemos a ese momento, ¿cuál en este gobierno, en este sexenio, y si se recuerdan el anterior, ¿no? Si se recuerdan el de Enrique Peña Nieto, vámonos con los 3 más recientes si les parece. El de Felipe Calderón, panista, el de Enrique Peña Nieto, priista, y el de Andrés Manuel López Obrador, morenista. Recuérdense, si ha habido, si las hay, si ha habido alguna, llamémosle, disculpa pública que tenga que ver con una recomendación o con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay varias y no se han llevado a cabo, ¿eh? O sea, no, este gobierno, el actual, por ejemplo, tiene pendiente la de Selvas Gómez, entre otras, y no ha hecho lo pertinente. Ahora les doy la participación, se los prometo. Déjenme avanzar un poquito, ¿vale? Gracias, Isra. Permíteme un segundito. Dice, ¿por qué han existido modificaciones sobre derechos humanos? Es importante para México ser un país actualizado en la materia. Más que actualizaciones, sobre la referencia del respeto, por supuesto, escrito. Y se me olvidaba, había alguna de las compañeras y compañeros que hablaba sobre la positivación. Cuando hablamos de positivar, no es ponernos a cantar el himno a la alegría, pues, ¿no? En el caso de, ay, sí, pues ya están los derechos, qué buena onda, chismos. No, positivizar, voy a hacer un tanto la traducción, si me permiten, abogadas y abogados,
Positivizar es poner por escrito en un documento válido, en un documento de valor nacional, por supuesto, o en el caso de valor estatal. Positivizar significa escribirlo, pues, escribir aquello, ponerlo vigente en una norma que esté, por supuesto, vaya el pleonasmo vigente, ¿vale? Porque si yo digo, bueno, se reconocen mis derechos humanos, pero no están por escrito, parecería que no necesariamente puedo tener la garantía de que eso suceda, ¿vale? Bueno, otras más dice por aquí, porque nos da el marco para prevalecer la dignidad de las personas, además de garantías, en fin. Voy leyendo algunas más. Muchísimas gracias. Les prometo que al final del curso siempre leo todas. Muchas, muchas gracias siempre, ¿vale? Bueno, regreso con la presentación, si me permiten, para... ¿dónde estoy? Aquí. A ver. Y entonces vamos a continuar. Dice, ¿cuál es la importancia de la reforma? Más o menos ya la comentábamos, ¿no? Entre otras características de la importancia de la reforma es, ¿no? México pasó de sostener una posición defensiva a una proactiva frente al régimen internacional de derechos humanos. México debió primero desarrollarse un proceso por el cual los mexicanos se familiarizaron con este paradigma y lo adoptaron como lente interpretativo de su propia situación política y social. Y esta me gusta, esto que hace esta autora, bueno, estas dos autoras, es como ponerte el lente de los derechos humanos. Seguramente ustedes cuando si googlean perspectiva de género, ¿no? Si googlean perspectiva de género, seguramente, y le ponen en imágenes, les dará una imagen, ¿no? De unos lentes. Y me parece fenomenal porque son los lentes de los derechos humanos por los cuales el sistema jurídico y toda la política pública de nuestro país empezará a mirar o deberá empezar a mirar a la población, pues, ¿no? Y toda la normatividad que de ello existe. Y evidentemente responde a un contexto social. Con esto, digamos, también le damos solidificación a la parte democrática de un Estado, ¿no? Democrático y de derecho como es el nuestro. No podríamos pensar, ustedes y yo, no podríamos pensar en derechos humanos en un Estado totalitario, por ejemplo, ¿no? Como el estalinista, por ejemplo. No podríamos pensar en derechos humanos en un Estado fascista. Digámoslo así, la concepción que se tiene de Estado, de ciudadano y de gobierno es lo que le va a dar forma, llamémosle así, a la política pública. Si en esos estados la forma es ver a la otra persona como enemigos, como súbditos y demás, evidentemente no son personas que tengan demasiados derechos o solamente los que el Estado le funciona que tengan. Por otro lado, cuando asistimos al escenario de la democracia, uno de los elementos fundamentales de un Estado democrático y de derecho es contar con derechos humanos, no solo contar con ellos, sino hacer plausible el ejercicio y la vivencia cotidiana de los mismos. Por eso les preguntaba, hoy en día la educación está garantizada, es decir, existe el derecho humano a la educación, ¿no? En nuestro país al menos, e insisto, en varias regiones de Latinoamérica, de hecho es un derecho humano también que está en la Convención y por otro lado en la Declaración Universal. Sin embargo, en las condiciones en las que nos encontramos hoy, más de una persona ha tenido que desertar por no contar una con las condiciones y otra con los medios, por ejemplo, para poder asistir a las sesiones. Por otro lado, el profesorado. Habrá profesorado que, más o menos, no va haciendo la lucha y, como esto que decía Pierre Bourdieu en algún momento dado, va haciendo un deporte de combate para poder, digamos, transmitir los conocimientos hacia el alumnado, hacia el grupo, de la forma, de las herramientas que, pues, más o menos vayan conociendo. Hay algunos casos, lo habrán visto en las noticias, donde algunos profesores, pues, han adaptado las camionetas, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugares alejados de la ciudad, por supuesto, del centro del país, donde han adaptado sus camionetas, ¿no? De repente un profesor puso en una camioneta que tiene unas taquitas, ¿no? Que tiene esta doble puerta, puso un pizarrón y bolas, vámonos, ¿no? Y ahí les va dando clase a los chamacos, ¿no? Y entonces, qué interesante, qué forma, ¿no? Desde otra perspectiva ha habido profes, ¿no? Pues que se dan cuenta que el alumnado no se reporte, pues mínimamente en la localidad se han ido a dar una vuelta pues, con las condiciones sanitarias en las que se encuentra el mundo para observar que pues el alumnado también esté en condiciones de poder estar en clase. Pero bueno, dice lo siguiente, ¿y por qué la importancia de la reforma? Esta socialización de los derechos humanos en México comenzó en la década de los 80 de la mano de organizaciones de la sociedad civil y subrayo, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué subrayo esto? Porque si ustedes le dan una leí, bueno, como lo hemos venido observando históricamente, los derechos humanos no van a nacer del Estado. El Estado no va a decir, ahora te vamos a dar derechos humanos, ¿no? Pues claro que no. El Estado, pues llamémosle así, entre menos derechos, pues menos necesidad de erogar recursos y de capacitar y demás,
pues tendría por qué digamos, trabajar en ello. Sin embargo, ¿qué es lo interesante de los derechos humanos? Hay una necesidad de los grupos sociales y los grupos van diciendo, oye, Estado, aquí estoy. Y esa ley, por ejemplo, que tú acabas de hacer, ¿no? A mí no me representa, viejo. Es decir, soy un grupo al cual se me puede discriminar porque no me estás protegiendo del todo mis derechos porque yo soy un grupo diferente a aquel que estás protegiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, existen instrumentos, ¿no? Donde se empiezan a hacer visibles los elementos de violaciones a derechos humanos. Ejemplo, y este es muy, muy fuerte, que ustedes vendrán observando desde hace muchos años y recientemente con una magnitud impresionante, y eso es importante destacar, el tema de la violencia contra las mujeres. Por supuesto que es un lente que el Estado no se había puesto, ¿no? Digo, el propio presidente de la República el día de hoy me parece que no tiene una agenda con perspectiva de género, es una percepción personal, ustedes me dirán su propia percepción, porque no acaba de resolver, ojo, tampoco es, yo no estoy diciendo que sea sencillo, cuando uno diseña políticas públicas, y ya me ha tocado de repente, sí es como de, a ver, ¿qué problema tengo? ¿Qué diagnóstico tengo? ¿A quién voy a proteger o qué es lo que voy a resolver con esto? ¿En qué localidad? Es lo mismo Monterrey que Tanguato, por ejemplo, es lo mismo Sinapecuaro que les gusta que Jalapa, pues evidentemente no, y hay regionalismos, y a lo mejor la violencia puede tener estos mismos regionalismos, sin embargo hay elementos de violaciones comunes en estas localidades también y en el mundo también. En fin, dice ahí también, principalmente, no dice desde la sociedad civil principalmente, y se extendió a partidos políticos y gobernantes. Evidentemente ellos recogen, ¿no? ¿Por qué hay que hacer eso? Pues porque la sociedad civil no puede, no sola, la sociedad civil no legisla, es parte de las legislaciones en un régimen democrático, por supuesto, insisto, porque hacen la visibilización. Y pongo siempre de ejemplo, y la cercanía que me ha dado la academia a estos cursos con mamás y papás de personas en desaparición, ellas y ellos son los que le han dicho a diputadas y diputados, hey, quítele esto, póngale esto a la ley, porque esa ley no nos acaba representando. Le falta que usted me proteja desde esa perspectiva, le falta que le ponga esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, permítanme, por favor, tanto Marisol como Isra, y les voy dando salida a sus participaciones. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a las constituciones en América Latina más o menos tiene este recorrido, si se dan cuenta. Les recomiendo mucho que lo revisen. Este documento se llama La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, una guía conceptual. Esto lo escribió el Senado de la República, bueno, a razón de su autor, Pedro Salazar Ugarte, y del Instituto Belisario Domínguez del propio Senado de la República. Y dice lo siguiente, es del año 2014, por cierto. Y fíjense qué interesante, porque la incorporación del derecho internacional, un tanto lo que nos comentaba nuestro compañero Enrique, y lo que sucede en México hasta el año 2011 es lo siguiente. En el año 79 Perú se integra, ¿no? Sus reformas legislativas y su reforma constitucional también viene por ahí. En el 87 Nicaragua, y miren qué duro, porque Nicaragua se las ha visto durísimas con el tema de las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Brasil, no se diga, en el 88, bueno, los chilenos, ¿no? Justo con todo este bagaje también histórico de la dictadura de Pinochet. Costa Rica, un país además enormemente lindo que tengo el gusto de conocer y que me encanta. Si pueden algún día viajen y vayan a un lugar que se llama El Arenal, que es una cosa espectacular, ¿no? Está súper bonito, además es más barato ir allá que a Cancún. Vayan a Cancún si quieren, ¿no? También, pues, gástense su lana donde quieran, cada quien. Bueno, Colombia, 91, Paraguay en el 92, Perú hace una modificación después de la del 79, Argentina en el año 94, ¿qué año para nosotros en México? Venezuela en el año 99, República Dominicana en el 2003, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009, Dominicana hace una modificación en el año 2010 y México en el año 2011. Si se dan cuenta, parece que llegamos tarde, pero no tanto. Es decir, hay cada uno de estos países va teniendo sus propios contextos y va resolviéndolo como los propios contextos lo van dictaminando. Déjenme ver si puedo poner este video en lo que voy avanzando con la presentación. Si me permite el video, se los transmito y si no, continúo con la presentación. Denme un segundo, por favor. Listo, ok. Y por otro lado, sí quería destacar estas reformas constitucionales que han estado en nuestro país, que están relacionadas, ojo, que están relacionadas con los derechos humanos recientemente. Una de ellas, como la ven ahí, es la de... Ahora, espérenme. Déjame, le pongo pausa. Ahora sí. Le voy a cambiar tantito a este.
para que podamos ver este videito, está cortito, para que creo que nos ayuda un poquito más a visualizar lo que significa la reforma. A ver. Esperen un poquito. Aquí lo vamos a poner. 2011. Pero ahora déjenme ver si les compartí el audio, porque de repente hago cada brutalidad. No, compartir sonido y... Ok. Compartir. Y según yo ahí está. Ay, disculpen. Ahora sí. A ver, listo. Se modificaron 11 artículos de la Constitución mexicana. 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. Las modificaciones a estos artículos se conocen como la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, que puede ser considerada como la reforma más importante a nuestra Constitución desde su promulgación en 1917. Esta reforma supone un cambio de enfoque de todo nuestro sistema jurídico, al hacer de la persona, es decir, el ser humano, su objetivo final, y al establecer de manera explícita que el objetivo primordial del Estado mexicano será en adelante la protección del ser humano y sus derechos. ¿Qué cambios son los más importantes y cómo pueden estos lograr que se respeten los derechos de todas las personas en México? Una primera modificación al texto constitucional llevada a cabo en junio del 2011 elimina la antigua idea que consistía en pensar que el sistema jurídico otorgaba garantías individuales. Ahora, la Constitución reconoce que los derechos humanos son inherentes a la persona y son anteriores a cualquier constitución o a cualquier Estado. En otras palabras, todos y todas tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Un segundo cambio muy importante fue la introducción del principio de derechos humanos en el texto constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo bien, hay que irnos unos años atrás en la historia mundial. En la segunda mitad del siglo XX, en particular después de las guerras mundiales y de los grandes crímenes contra la humanidad, los países consideraron que debían establecer ciertas reglas que ayudaran a garantizar la paz y evitar los abusos contra los seres humanos. Así que crearon un sistema de solidaridad internacional que se conoce hoy en día como el Sistema de Naciones Unidas. Así que los países que estaban representados dentro del Sistema de Naciones Unidas dieron un paso más para proteger a las personas, y en 1948 promulgaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece una serie de derechos que todas y todos en el mundo debemos tener sin importar el país de origen, género o grupo étnico. A partir de ese año hasta hoy en día, los estados han seguido firmando acuerdos entre ellos, llamados tratados internacionales, para otorgarle cada vez mayores derechos a las personas del mundo. Los más destacados de estos tratados internacionales para nuestro continente serían, entre otros muchos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. Estos tratados internacionales contienen muchos derechos humanos que incluyen aspectos tales como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la seguridad social, derechos de los pueblos indígenas, derecho a un medio ambiente sano, derechos de los refugiados, derecho de la libre expresión y muchas otras exigencias que son inherentes para el desarrollo vital del ser humano. ¿Y estos tratados se aplican a mí? Sí, y este es un aspecto fundamental de la reforma constitucional que debes conocer. Las modificaciones constitucionales introdujeron el principio pro persona, el cual establece que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en tu caso, o si a esa norma se le puede dar diversas interpretaciones, tiene que elegir la que más favorezca a la persona, es decir, a ti, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Lo que nos lleva a otro cambio de gran importancia que se llama interpretación conforme. Esto significa que a partir de esta reforma, todas las normas de derechos humanos se van a tener que interpretar no solo de acuerdo a la Constitución,
sino también de acuerdo a los tratados internacionales que México haya celebrado con otros países en materia de derechos humanos. El principio pro persona y la interpretación conforme sitúan por lo tanto a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución. Por lo que a partir de la reforma del 2011, tienes que saber dos aspectos fundamentales. Primero, todas y todos tienen en México los mismos derechos que cualquier otra persona en el resto del mundo, ni más ni menos. Tus derechos humanos son ahora universales, que es el espíritu fundamental de los derechos humanos, y que establece que todos estos derechos son los mismos para todas y todos, interdependientes e indivisibles, que establece que todos los derechos humanos son de igual valor, es decir, no se le puede dar preferencia a uno sobre otro y se encuentran interrelacionados. Y progresivos, lo que obliga al Estado y por lo tanto a todas las autoridades a destinar el máximo de recursos humanos, materiales, presupuestales o el que sea necesario para satisfacer los derechos humanos en materia social, civil, cultural, económica o de cualquier otra índole en sus políticas de gobierno. Segundo, todos los derechos humanos de las personas reconocidos por los tratados internacionales automáticamente forman parte de nuestra Constitución. Así son derechos que deben ser respetados en México y por lo tanto se vuelven obligatorios para todas las autoridades. Por eso, ahora nuestra Constitución claramente establece desde el mismo artículo primero un mandato integral de obligaciones para todas las autoridades en materia de derechos humanos. A partir de la reforma constitucional, todos los servidores públicos de todos los poderes o niveles de gobierno, ya sean estos municipales, federales o locales, tienen la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger tus derechos humanos. A la vez, el Estado está obligado por la Constitución a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a tus derechos humanos. Normas muy importantes que también se modificaron. Por ejemplo, que los derechos humanos deben ser el principio rector del sistema penitenciario. Que los derechos humanos deben ser un principio de la educación en México y, entre otras cosas, debe formar parte de los contenidos educativos. La ampliación y el fortalecimiento del juicio de amparo de nuestra Constitución. El reconocimiento de la figura del Ombudsman y el establecimiento de comisiones como la CNDH y otras estatales y locales. Ahora, nuestro más grande desafío en México es lograr que estos derechos realmente se respeten y no solo que estén reconocidos por la Constitución. ¿Y cómo logramos esto? A nuestra generación se nos brinda la oportunidad de transformar nuestro país en una sociedad de derechos, donde lo que nos caracterice como nación sea un pueblo que conozca y exija sus derechos y una autoridad que cumpla. Si eres un servidor público, a ti te corresponde informarte sobre qué derechos de qué personas tienes la obligación de proteger en tu práctica profesional para evitar una sanción a tu persona o a tu dependencia. Si eres una persona cuyos derechos deben ser respetados, infórmate, participa y exige tus derechos. Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. Para saber más, acércate a la página www.segov.gov.mx. Muy bien, bueno, Sí. hasta aquí el video, déjame lo quito ya de una vez y me sigo con el Menti por acá y me regreso a la presentación. Denme un segundo, por favor. Y listo. Ok, tengo 3 participaciones. Suplicaría, son casi 5 para las 3. Ayúdenme con algo, si son tan amables las personas que van a participar. Ayúdenme con ser muy puntuales. Sé que tienen mucho que expresar y se los agradezco mucho, pero para que podamos agilizar el tiempo, ¿les parece? Entonces, Ale, ¿me ayudarías a dar fichita 1, 2 y 3? Sí, por supuesto, Israel, por favor, sobre tu micrófono. Buenas. Con la pregunta de hace rato de lo de las recomendaciones y que había dicho que era ¿qué era? De la disculpa pública, ¿no? Había comentado. Sí, ajá, que si había alguna... Yo tengo el caso de Jorge Castañeda. Ajá, 2000, exactamente. que estuvo
él se presentó como candidato independiente y el INE le dijo que no Ujú. podía. Entonces él metió una apelación, metió una queja ante la Corte Interamericana. Ujú. Entonces, la Corte falla a su favor, que se habían sido violentados sus derechos de políticos en el artículo 35, sección 2, Ujú. dice que todos los mexicanos tenemos derecho a ser votados y a ser elegidos para cualquier puesto público, político. Entonces sería uno. Pero aquí me queda una duda con respecto a los derechos. Yo le iba a hacer esa pregunta a usted. Si son derechos que uno nace de la sociedad, ¿por Ujú. qué necesita ser ratificados? Entonces tendría que ser un organismo muy aparte del organismo del sistema político. Por ¿Te refieres al ejemplo, Estado, supongo? ajá, el Ok. Estado, ¿por qué tiene que Ujú. ser el lobos de Antuar, que tiene que ser escogido por el presidente y por qué tiene que ser ratificado por el Congreso de la Unión? Ok, ¿te parece? Esa pregunta, bueno, es parte como del tema que vamos a abordar en la sesión siguiente, en la 4, y te prometo que le doy salida a esto, ¿te parece? Y el ejemplo que nos das es muy interesante, el de Jorge Castañeda Gutmann, opinólogo el día de hoy, bueno, analista político, por lo que entiendo, y además profesor, creo que en una universidad allá en Estados Unidos, y efectivamente con él, digamos, se inaugura, llamémosle así, políticamente, el tema de las figuras independientes o los candidatos independientes en nuestro país. Ese es un tema muy interesante y efectivamente hay una disputa pública. Muchas gracias, Israel. Te prometo, ya le apunté la pregunta, llamémosle así, ¿por qué el tutelaje, no? ¿O por qué debe de ser a partir del Estado? Muchas gracias. Seguiría con, perdóname, Ale, tú me diste orden, así es que no lo voy a Sí, romper. Ana Marisol, por favor, si nos abres tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Tengo una duda acerca del video que acabamos de ver. Sí. ¿No sería que ahorita se están violentando los derechos de los niños porque algunos, como usted comenta, carecen, no sé, de luz, agua o no tienen televisor? Y otra pregunta sería, sé que no es el tema, pero si me podría orientar dónde pueden ir mujeres violentadas, por, por los hombres. ¿Alguna orientación que me pudiera dar? ¿En qué localidad te encuentras? Aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México, me parece que el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México te puede apoyar. O sea, ahí sí no hay problema. Ciudad de México me parece que tiene ojo, no quiero decir que otras entidades no. Conozco poco de otras entidades, conozco solamente la de Michoacán, aquí en Morelos, y la de Ciudad de México, pero sí tiene que ser, bueno, puedes llevar el caso al Instituto de las Mujeres y te van a orientar de una manera fenomenal para que le den salida. Pues ya sea que sea Y perdón, ¿dan denuncia. también de orientación psicológica? Sí, También ellos te ponen, dan sí. Sí, gracias. también hay espacios para trabajar de forma psicológica todos estos temas. Sí, adelante, muchas gracias. Y en el caso, tienes razón, en el caso de no garantizar o de una violación al derecho humano a la educación, sí, por supuesto, porque no está garantizándole el derecho, ese derecho a todas las personas. De por sí, llamémosle, en la cotidianidad previa a la crisis sanitaria, pues no estaba garantizado para todo mundo. Sin embargo, fíjate que es bien interesante lo que hace el Estado, porque entonces pone telesecundarias, pone radios o escuelas de radio y demás, o más bien utiliza la radio, perdón, para llegar a algunas comunidades. Y es interesante. Ahora, yo no me quiero poner aquí como abogado del diablo, pero me parece importante, si bien el escenario que tenemos hoy es llamémosle de distancia, ¿cómo le haríamos? O sea, ¿cómo no utilizar estas herramientas y cómo acercarles a las poblaciones vulnerables o que no cuentan con esos instrumentos? Ya sé que la pregunta es medio tonta, o sea, ya sé que muchos estarán pensando, ay, Jorge, pues es obvio, pues que pongan la infraestructura y la estructura para que aquellas personas puedan tener digamos, los medios, ¿no? Por supuesto, o sea, coincido totalmente con esa respuesta. Y me parece que hay un diagnóstico muy interesante regional, ¿no? De cómo le hacemos. Ahora, no creamos que en Ciudad de México todo el mundo va a la escuela, por ejemplo, ¿no? O aquí en Ciudad de Cuernavaca todo el mundo va a la escuela. Pues no, hay chavitos que están en los mercados trabajando con la familia o haciendo otras cosas, pues, ¿no? Ahí no se les está garantizando, desconozco los contextos completos, ¿no? Son múltiples. Y bueno, sí, por supuesto que les decía, el derecho humano está ahí plasmado, sin embargo, la garantía está todavía pendiente.
y creo que lo comentábamos así, me gustaría cerrar al menos este comentario con esto. Tenemos un país de muchos derechos, pocas garantías. Participación número 3. Gracias, Ale. Talía, por favor, igual si nos abres tu micrófono. Gracias. Aló, Jorge y compañeros, muy buenas tardes. Hola, Pues Talía. efectivamente te agradezco de que hagas mención de Nicaragua y de otros países centroamericanos y bueno, también de Sudamérica. Efectivamente, después de lo que es la Revolución Sandinista en el 79, Nicaragua firma varios tratados internacionales, ya a principios de la década de los 80, como lo hiciste mención. Sin embargo, vamos a ver que a partir de los movimientos que desgraciadamente he notado que México no ha estado al pendiente, salvo un tuit que el día de ayer el expresidente mexicano Felipe Calderón hizo mención sobre la violatoria de derechos y que la candidata actual, hija de la madre de la democracia nicaragüense, Violeta Chamorro, está fomentando que se realice un debate con estos personajes Ortega y Murillo. Entonces vamos a ver que sí, muchos países son democráticos, sin embargo, han violentado sus derechos, como el ejemplo de Nicaragua, a partir de abril de 2018, y que hasta la misma concejal de instancias internacionales en materia, como lo que es la doctora Bachelet, pues ha dado las recomendaciones, sin embargo, Nicaragua no ha tomado las medidas y que se han violentado hacia los estudiantes, hacia la población LGBT y población también en condición de vulnerabilidad. Y sobre todo la reforma en la Constitución, perdón, en el Código Penal nicaragüense, en la cuestión de privación de libertad, que era de X número de días y que ahora se subió a 90 días solamente si son personas que están en contra del sistema sandinista. Entonces vamos a ver que sí hay unos graves problemas en violatoria de derechos que no solamente lo viven los compañeros mexicanos, sino que se viven en algunas otras regiones. Muchas gracias. A ti, Talía, qué amable por también darnos un diagnóstico, evidentemente, de una realidad que tú vives, ¿no? Y sí, efectivamente, América Latina tiene todo este histórico. Por eso les decía que es bien interesante, creo que lo mencionaba Israel o lo destacamos. Una cosa es tenerlos positivizados, esta traducción que yo hacía llana, llamémosle así, de escribirlos, ¿no? En la Constitución y respetar los tratados internacionales, y otra ponerlas en la práctica. Y fíjate qué interesante, ¿no? Lo dices muy atinadamente. Chile tiene un problema de derechos humanos muy interesante, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, que fíjense que Costa Rica menos, pero tiene sus bemoles. El propio Honduras, ¿no? Que hace algunos años dieron un golpe de Estado, se acordarán, ¿no? Y efectivamente voltear hacia la mirada o darnos una mirada en América Latina nos dará una contención muy interesante para observar que efectivamente las modificaciones estructurales de las reformas pueden estar, pero en la práctica es muy, muy interesante. Seguramente algunas abogadas y abogados en México, cuando se hace la reforma penal del año 2008, se llegó a decir como de, ajá, pues muy bonita la reforma, ¿no? Está perfecta la reforma, pero son los mismos operadores los que están operando esta nueva reforma, los que operaban con el sistema antiguo, pues, ¿no? Entonces, había hasta títulos llamémoslo así, ¿cómo se llama? De algunos artículos que decían nueva reforma, mismos actores, ¿no? Entonces era complicadísimo desde esa perspectiva y me llamó la atención, ojo, aquí es una percepción sumamente personal, me llamó la atención la cita de Felipe Calderón. Quien me conoce sabe que le tengo una aberración a ese sujeto por el tema de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, ya, no, evidentemente tengo una posición política, como seguramente varias y varios de ustedes la tendrán, y pues bueno, sí, la verdad es que déjenme le tomo al agua, porque no es contigo, Talía, jamás, es una opinión, hay libertad de expresión, por supuesto, pero sí se me atraganta la palabra cuando menciono a ese señor, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu participación, y cierro con Cindy, ¿les parece? Gracias. Perfecto, Cindy, igual si nos abres tu micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? Adelante, Cindy. Nada más, bueno, no era como para hacerle comentario a la que preguntó que en dónde podría recibir ayuda de violencia contra las mujeres. Están los grupos Luna, hay una Luna en cada alcaldía,
puede googlear y poner la alcaldía que necesite y ellos están trabajando todos los días con guardias. Está un poco lento el servicio, pero siguen trabajando en cuestiones de lo que ella preguntaba, si hay ayuda psicológica. Sí, hay ayuda psicológica, legal y de programas hacia que puedan como salir adelante en muchas materias de violencia contra la mujer. Qué linda, Cindy, muchas gracias. Y comentaba a su compañera y es muy interesante. Y fíjense, y creo que no hice el hincapié y ahí sí me disculpo, porque ella comentaba, creo que no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver. La violencia contra las mujeres es una forma de violación a sus derechos, por ejemplo, a una vida libre de violencia, por ejemplo, que está plasmada justo en la ley y que de repente no se han hecho las dinámicas o completas, ¿no? Para comprender esta agenda que tenemos que observar de género. Y bueno, por supuesto, muchas gracias, Cindy, qué amable por la apreciación, muy amable. Continuamos entonces con esto, fíjense, entonces, para cerrar esta parte, la reforma en México, insisto, y para las compañeras y compañeros de América Latina, pues por supuesto que podrán observar más o menos, podrán espejar junto con sus propias legislaciones, pues cómo le ha ido a nuestro país y hacer un comparativo, insisto, lo que comentaba al inicio, con el propio, pues, para que puedan, a lo mejor hasta hacer un artículo de análisis, pues, ¿no? Y ustedes ya nos lo comentarán en algún momento dado. De justicia penal, ¿no? El 18 de junio del año 2008, las acciones colectivas el 29 de julio del 2010, esta de amparo, pues, ¿no? El 6 de junio del 2011, donde se reforman estos artículos, y la más reciente, la que es materia de nuestra sesión del día de hoy, Derechos Humanos, 10 de junio del año 2011, este año cumple 10 años. Miren cuántos artículos se reformaron, ¿no? Primero, tercero, el 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, más o menos son los siguientes, ¿no? Aquí los retomo nuevamente. Primero, tercero, 11avo, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 en su sección B, fracción B, perdón. Y por otro lado, el 105. Ayúdenme con un ejercicio si son tan amables. Fíjense, esto yo le puse tarea, no es tarea, va a ser para aquí. Déjenme ver si está aquí ya el menti dispuesto. Vayan nuevamente al mismo, si son tan amables, es 3505. Ok, sí, es el mismo. Denme un segundo, porque ya ando aquí haciendo barbaridad y media. Espérenme. Un segundo, déjenme. Y ahora sí. Ayúdenme a resolver esta pregunta si son tan amables. ¿En dónde se encuentran garantizados nuestros derechos? Ahí mismo, en el menti, por favor. Y si me ayudan 3 personas a abrir la participación en lo que sus compañeras y compañeros van escribiendo, me encantaría escucharles. Y sé que voy a ser muy el profe sangrón, pero ayúdenme siendo 3 personas, ¿vale? Pero anímense, porque ya vi como de, las yo participo. Como que no vemos bien tu pantalla, no sé si puedas como dejar de compartir, volvernos a compartir. Ah, qué burro, espérame, ya vi qué hice, discúlpame. Dame un segundo, gracias, Ale. No te vayas, Ale. Espérenme. ¿Qué ando haciendo? Esta es la de, es que no estaba compartiendo esta, qué burro. Déjenme cambiar de compartir para compartir el menti. Ahora sí. Es una nubecita de palabras, si se dan cuenta. Dice, ¿dónde se encuentran garantizados nuestros derechos? Dice reglamentos, constitución, leyes. Hay una primera participación. Apóyenme con su... Dice María Fernanda, ella quiere participar. Pues sí, adelante María Fernanda, serías la primera. Sí, María Fernanda, ¿nos abres tu micrófono? Bueno, las garantías individuales están en la Constitución, en los primeros 29... Okay. En los primeros, ¿cómo se llama? 29 artículos. Ok, perfecto, muchas gracias. Fui muy puntual. Excelente, con la puntualidad, perfecto. Muchas gracias, María Fernanda. Enrique, por favor. Gracias. Bueno, aparte de la Constitución, como ya nos comentaba la compañera, la Constitución Federal, las garantías, los derechos humanos y sus garantías pueden localizarse, de hecho, en las constituciones locales. Inclusive ha habido el debate sobre, a nivel en la Suprema Corte, sobre si los derechos también pueden encontrarse en leyes federales o en leyes generales y, por supuesto, en los reglamentos derivados de las leyes ordinarias. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Enrique, por la puntualidad. Y ahora abriremos también ese debate. Si hay alguna otra persona que quiera
abrir su micro y si no, para que vayan viendo cómo se va moviendo esto. Ay, me encanta el Menti. No sé ustedes si algunas que sean profesoras o profesores o que se dedican a esta cosa también, si lo han utilizado. Es fenomenal porque da muchas opciones, ¿no? Entonces, pues bueno. Ok, voy leyendo aquí algunas. Por ejemplo, este ejercicio, por ejemplo, tiene la ventaja de que la palabra que está al centro es la que más se va repitiendo regularmente. Y entonces, bueno, como verán ustedes, dice en la Constitución, hay más personas que pusieron la Constitución, los códigos, tratados internacionales, Constitución política, Constitución y declaración, supongo que aquí declaración, no sé qué será esto, DHDH. Aquí ya no le entendí muy bien a las siglas. Leyes internacionales, Declaración de Derechos Humanos, códigos en las constituciones políticas de los estados, la constitución política de los estados, locales de cada estado, muy bien, constituciones locales, la constitución, Declaración de Derechos Humanos, en las leyes, dice PDE, aquí ya no lo entendía artículo 1 y 133, artículo 1 al 29, perdón. Ok, en la Carta de los Derechos Humanos. Perfecto, a ver si quieren seguir poniendo más sus participaciones. Y bueno, fíjense, voy a cambiar nuevamente si pueden seguir participando ustedes, muchas gracias. Déjenme cambiar y ahí vamos viendo cómo se mueve esta cosa, ¿les parece? Déjenme cambiar al PowerPoint. Dice lo siguiente, ¿en dónde se encuentran garantizados nuestros derechos? Bueno, nuestros derechos se encuentran garantizados, entre otras, ojo, entre otros escenarios, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las compañeras y compañeros que sean de otro país, por supuesto, si recurren a un Estado similar al nuestro, como es un Estado democrático y de derecho, debe de estar esta garantía de los derechos dentro de su propia Constitución. Además, en los tratados internacionales, además en las leyes estatales, y como bien lo decía su compañero Enrique, en las leyes generales, en las leyes federales, en las constituciones locales, vaya, de cada estado, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora viene una pregunta casi de examen, que más o menos ya les dieron el tip por ahí a algunas y a algunos. Díganme, por favor, y ojo, aquí no hay errores, ¿eh? Aquí me gustaría que como ustedes vayan diciendo y lo que ustedes crean, aunque la respuesta evidentemente pueda ser correcta o incorrecta, pues aviéntense. ¿Cuál es de más valía, la Constitución o los tratados internacionales? Así, puntual nada más, ¿eh? Para no abrir aquí un diálogo de 3 horas, ¿les parece? Puntual. Adelante, Israel. ¿Cuál es de más valía? La Constitución. Ok, vale, muchas gracias. Yasmín, después Ingrid, después mi prima Jiménez, dice por aquí, Jiménez Martínez. Ok, a ver, adelante con Yasmín. Y hasta Silva Ávila, ¿les parece? Los tratados internacionales. Ok, Yas, muchas gracias. Luego sigo con Ingrid, por favor. Están a la par. A ver, ya nos trabamos un poquitín. ¿Otra vez nos puedes decir tu respuesta? Ingrid. A ver, otra vez, Ingrid, tu respuesta, por favor. Ingrid, ¿de dónde nos estará hablando Ingrid? Creo que hay como alguna de conexión. Me parece que sí. Creo que alcancé a entender que decía que estaban a la par, ¿no? Esa fue como mi traducción. Ok, a ver, vamos con Jiménez Martínez. Se encuentran al mismo nivel. Muchas gracias, Margarita. Perfecto. Luego seguiría Enrique Mesa. Sí, única y exclusivamente en materia de derechos humanos se encuentran al mismo nivel. En todas las demás materias se aplica el rango de jerarquía según el artículo 133 de la Constitución. Excelente, muchas gracias, Enrique. Seguimos con Aida. Serían los dos al mismo nivel. Ok, muchas gracias. Ávila Silva. Creo que están a la misma par en todo momento. Y también depende mucho del contexto en el que los estemos aplicando. Ok, muchas gracias.
Luego Nancy Susana Hernández Chávez. Gracias. Sí, en materia de derechos humanos están al mismo nivel de conformidad al principio pro persona. Excelente, muchas gracias. No, tenemos gente bien valiosa aquí. Martínez García, Gloria, Stephanie. Hola, sí, yo también creo que están al mismo nivel, igual por el sentido de pro persona. Perfecto, muchas gracias. Continúo con Claudia Elena y termino con Alejandro de Jesús, ¿vale? Sí, está el concepto que se llama principio pro persona, que acaban de decir. Dice que en cualquier situación se tiene que considerar la norma que más proteja. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Claudia. Y cierro con Alejandro de Jesús. Adelánteles. Bueno, ya lo había comentado el compañero que inició con la participación de esta sesión, que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados internacionales como una jurisprudencia que ya había dictaminado la Corte por encima de la Constitución. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a resolver esa pregunta, fíjense. Taca, 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 taca. Con la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, el Estado mexicano sitúa a las personas en el centro de su actividad, justo más o menos rescato lo que varias de ustedes han venido comentando. Ahora, y aquí sí hay que destacar, suplico por favor que se subraye ese tema. En materia de derechos humanos, repito, en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales tienen exactamente la misma valía. No es un tema de superioridad de uno con otro, o sea, digámoslo así, se ayudan mutuamente y ahora voy a desarrollar esa idea, ¿vale? Ahora, pregunta, los tratados internacionales, ya con esto pues, está la respuesta hecha, ¿no? Pero bueno, ¿los tratados internacionales se aplican para mí? Sí. Y aquí va una resolución de la Suprema Corte, fíjense. Dice Miguel Carbona, Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En ella, es decir, en la reforma de lo que estamos hablando el día de hoy, se señalan dos cosas de la mayor relevancia. Que en México las personas tenemos los derechos que nos reconoce la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales. Pero además se establece que entre esas dos fuentes de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de bloque de regularidad constitucional dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto. Y aquí va la pregunta del examen. ¿Qué les parece? A ver, ayúdenme dos personas, en 1 minuto o 2 máximo, a hacer la traducción de este párrafo que acabo de leer, si son tan amables. Lo releo rápidamente, para que lo vayan pensando y vayan elaborando su opinión. En ella se señalan dos cosas de la mayor relevancia, que en México las personas tenemos los derechos que nos reconoce la Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales, pero además establece que entre esas dos fuentes de los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una especie de bloque de regularidad constitucional, dentro del cual los jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto. Adelante, Stephanie. 1 minuto y medio, ¿te parece? O en menos. Yo creo que lo que trata de decir es que se complementan la una a la otra para la protección de los derechos humanos. Excelente, fenomenal. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera opinar también sobre este párrafo. A ver, dice Talía. Adelante, Talía, muchas gracias. Sí, podríamos hablar que desde el derecho mexicano estaríamos contemplando que la Constitución y algunos otros documentos de justicia mexicana se considera a la persona a partir de las 24 horas de nacido. Estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Oh, sí? Si hablamos desde tratados internacionales, vamos a contemplar que el Convenio de San José se contempla desde el ámbito de la concepción. Así Entonces, es. vamos a ver que dependiendo cuál es el que favorezca a la persona, cuando se habla de un tema, por ejemplo, de aborto o de X algún otro ejemplo que podemos suscitar. Excelente, Talía, muchas gracias. Me hiciste recordar de repente estas opiniones que en un foro que hubo, alguna vez me invitaron a un foro, bueno, me han invitado, tengo no sé, como el agradecimiento siempre de que cuando me invitan a un foro siempre pregunto de qué va y todo el asunto. Y hace algunos meses me invitaron a un foro el año pasado sobre un tema de violencia contra las mujeres en el 8 de marzo e íbamos puros hombres y pues obviamente yo me eché para atrás y les dije, oigan, pues
el día de hoy les toca, no es que el día de hoy, sino es un tema que implica a las mujeres. Ya hasta que me explicaron, oye Jorge, pero lo queremos hablar desde la perspectiva de los varones y más bien de la masculinidad. Ah, ok, perfecto, ahí sí, ¿no? Pero fue como, me recordó mucho este foro de cuando se hablaba de lactancia materna y ni una mujer estaba dentro de del foro, por ejemplo, y diciendo, bueno, pues que los hombres amamantamos a quién, pues no, pero bueno. Muchas gracias, Talia. Interesante y además es un debate sumamente fuerte el que existe hoy. Bueno, en Argentina traen una historia durísima y hace unos meses, ¿no? Existe la ley, ¿no? Donde las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, evidentemente, a partir de ciertas regulaciones que hay en la propia legislación. Recientemente se acuerdan que, bueno, en Aguascalientes, ¿no? Si mal no recuerdo, este diputado del PBM, vaya forma de explicarlo, digo, ni yo cuando estoy con los compas en la esquina, ¿no? Explico de esa forma la vida y de repente explicaba cómo la concepción de la vida, ¿no? Una persona que está, no sé cómo llamar todavía, ¿no? Que una persona que está embarazada, pues, ¿no? Ese embarazo ya no es de ella, sino es una persona, bueno, hay todo un debate, ¿no? Y la explicación que de este sujeto, la verdad es que me parece lo más absurda, tonta, ridícula y por otro lado, falta de respeto además, porque comentaba que para eso hay preservativos, para que dejen de hacer sus machas desnudas, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, cómo el desnudo siempre provoca muchas cosas más que la reacción en contra de la violencia. Y por otro lado, decía que para que controlen algo así como sus desenfrenadas calenturas, ¿no? Y uno dice, bueno, parece que Condorito se quedó hace muchos años en nuestro país. En fin, bueno, continúo con dos opiniones más, Carlos y Zaida. Con ellos dos cerraría esta participación. Muchas gracias. Adelante, Carlos, por favor. Bueno. Adelante. Sí, bueno, yo opino que lo que comenta aquí el licenciado Miguel Carbonell es que pues los jueces deben de proteger siempre lo que son los derechos humanos. Por eso nos dice en el texto, o lo que yo entendí en el texto, es que pues siempre va a tomar, ya sea de los tratados internacionales o de los derechos humanos que menciona la Constitución Política, pues para salvaguardar lo que es la integridad de la persona. Incluso me estaba acordando de lo del control de convencionalidad, que pues aquí podemos hablar que si un tratado internacional pues protege más que la Constitución, de ahí vamos a tomar lo que, bueno, van a tomar los jueces lo que es una decisión para pues proteger a la persona. Efectivamente, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora iremos abordando ello. Y cierro con Zaida. Enrique, dame chancecito para avanzar y te prometo que abrimos contigo la siguiente oportunidad. Zaida, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, yo nada más quería, bueno, agregar a lo que ya comentaron, que en realidad lo que pasa es que se amplía el catálogo de derechos que están reconocidos y protegidos, ¿no? Porque a lo mejor en nuestra Constitución, en nuestro marco legal mexicano pudieran estar alguno excluido de los que están reconocidos internacionalmente, y entonces al abrirnos también a los tratados se amplía ese catálogo de derechos. Sí, creo que lo dijiste muy bonito, ¿no? Es decir, pues si nuestro catálogo en la Constitución era pequeñín, pues de repente nos llega un catalogote, ¿no? Y la chambota que les generó también a todos los operadores del sistema, porque fíjense en lo que vamos a ir cachando. Vamos a ir a la reforma constitucional. Me voy a quedar en el artículo 1, no me va a dar tiempo de hacer todo lo demás, ¿no? Pero fíjense nada más todo lo que dice este artículo. Muchas gracias, Aida, qué amable. Dice, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Esto cambia. Previamente a este capítulo se llamaba de las garantías individuales y tras la reforma se cambia esta denominación. Artículo 1, fíjense. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ojo, porque se habla de personas, no se habla de hombre y mujer solamente, y eso es importante, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Durísimo este primer, digamos, argumento. Durísimo porque entonces aquí, no quiero decir se elimina la jerarquía, sino más bien esto que comentaba Zaida, que lo dijo muy bonito, se amplía el catálogo de protección de derechos humanos para las personas, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ejemplo, cuando una persona ha cometido un delito en este país, pues evidentemente pierde uno de sus derechos o varios de sus derechos. Entre otros, pierde la libre circulación, es decir, se le priva de la libertad, ¿no? Si el delito así lo amerita, si la pena o la sanción así se amerita.
Y por otro lado, puede perder, bueno, pierde el derecho al voto, por ejemplo, es decir, si hay limitantes en los derechos. Hay otra forma, o hay otras formas también, ejemplo, otro, el de la libertad de expresión, ¿no? Mucha gente dirá, ay, es que insultar, decir y demás, pues es permitido, pues sí y no, porque cuando, bajo la perspectiva de derechos humanos, cuando hay una incitación a la violencia y cuando se incita, por ejemplo, al odio, o a un tema de cuando se implica la seguridad nacional de por medio en esos dichos, pues entonces estás asistiendo no a un ejercicio de libertad de expresión, sino a una violación de los derechos de otras personas. Ejemplo, cuando se habla de, cuando este compañero, no, bueno, no es mi compañero, olvídenlo, no lo es. Cuando este sujeto, Chumel Torres, por ejemplo, de repente hace estas mofas, ¿no? Y de repente le invitan a un foro sobre temas de discriminación, no sé si alguien se acuerda, sobre temas de racismo, perdón, ¿no? Y si ustedes ven por ahí los tweets, búsquenle Chumel Torres racismo y encontrarán bastantitos, ¿no? Donde el cuate se mofa de las mujeres, se mofa de la violencia, se mofa de las personas morenas, como yo comprenderé. y pues bueno, ¿no? De repente lo invitan a un foro, el CONAPRED, ¿no? Que le costó el puesto a su titular, digo, supongo que hay un equipo alrededor, pero bueno, en fin. Y lo interesante de aquí es esto que comentaban algunos compañeros. En este primer párrafo lo que vamos a encontrar, entre otras cosas, es un concepto que se llama interpretación conforme. Y esta interpretación conforme dictamina lo siguiente: impone a los jueces la obligación de procurar la armonización, complementariedad e integración de las normas constitucionales y convencionales, es decir, estos tratados de la convención, con aquella que proviene de fuentes de menor jerarquía normativa. ¿Qué significa esto? Ninguna ley, y esto sale a colación porque de repente hay preguntas como de, oye Jorge, pues es que hay una ley, por ejemplo, en algún estado donde se prohíben los matrimonios igualitarios. Bueno, pues sí o sí se va a tener que cambiar. Ya sé que de repente hay algunas legislaciones que no quieren pasar dentro de la población como quien les dio el derecho al matrimonio igualitario a las personas y se va a llevar por otra vía, ¿no? Que son las acciones de inconstitucionalidad y, bueno, algunas otras herramientas que existen para que se pueda garantizar el derecho. O en este caso, por ejemplo, cuando una persona se quiere casar, ¿no? Y que en su legislación local no existe el derecho al matrimonio igualitario, por algunas características, pues puede meter un amparo, por supuesto. Medio tortuoso el asunto, pero bueno, se puede hacer. Y se suspende, llamémosle así, esa ley que le está limitando el derecho a esa persona en aras, ¿no? Y ahí se citan, por ejemplo, todos estos artículos de tratados internacionales donde se habla del derecho al matrimonio, no del derecho al matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Y a cada quien, ¿no? Bueno, y esto que comentaba su compañero Carlos también, ¿no? Aquí mismo, en este artículo 1, podemos encontrar el control de convencionalidad. ¿De dónde viene el control de convencionalidad? Pues nada más y nada menos que de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y fíjense nada más lo que dice su artículo 1 y 2. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Esto es lo que está firmado por México también y reconocido. Dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, es decir, a toda la ciudadanía mexicana y evidentemente a las personas extranjeras que vivan en este país, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es decir, aquí hay una obligatoriedad del Estado mexicano a esto que se le conoce como el control de convencionalidad, o lo que es lo mismo, reconocer todos los artículos que hay en esta convención y a respetarlos y ponerlos en el ejercicio cotidiano. Artículo número 2. Debe de adoptar disposiciones de derecho interno, subrayo, debe de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Traducción: no puede existir, digo, sé que existen en nuestro país, pero todas las leyes, ¿no?, de nuestro país deben tender o deben de ir en este discurso y en esta armonía con este tratado internacional. Por eso ustedes encontrarán, ¿no?, que sí o sí las legislaturas van a tener que ceder. O sea, no es pregunta.
Si no lo hacen las legislaturas locales, pues insisto, llegan estas acciones de inconstitucionalidad y se pueden formular, o se formulan ante la Suprema Corte de Justicia, y evidentemente ahí podrán encontrar ustedes, ¿no?, resoluciones de algunas leyes que el Estado mexicano o que la Suprema Corte de Justicia le dirá a los estados: a ver, pequeñines, ¿no?, ustedes están violentando un tratado internacional del cual somos parte y por lo tanto esa ley no puede funcionar así, tiene que funcionar de esta forma. Adelante, Tania Elena, por favor. 2 minutos, por favor. Hola, yo tengo una duda. Con estas reformas y con la aplicación en la Constitución, pues el Estado se ve obligado a garantizar y a proteger y a promover los derechos humanos. Mi duda es, las comisiones de derechos humanos, la nacional y la de las entidades federativas, se encargan de estas recomendaciones tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas. Es decir, si yo sufro de alguna o creo sufrir de alguna violación de derechos humanos en mi trabajo, que es el sector público, acudo a una comisión de derechos humanos, pero si mi trabajo es en el sector privado, en alguna empresa, ¿también puedo acudir a estas comisiones? ¿O Sí, quién estaría a cargo de eso? sí y no, porque ahorita voy a tratar de resolver la pregunta hacia el final, vas a ver, porque ¿quién violenta derechos humanos? Regularmente quien violenta derechos humanos es el Estado. Evidentemente, y hay otra fórmula, o no sé si llamarle fórmula, pero hay otra particularidad. Los particulares también que participan de violaciones a derechos humanos, o cómo se considera una violación a derechos humanos cuando este particular actúa con la aquiescencia del Estado. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pensemos que, me voy a ir con algo rudísimo que seguramente quizá algunos de ustedes conocen. Pensemos que existe una detención de una persona en alguna localidad del país. Y hay un video, ¿no? Aparece una patrulla, aparecen policías, etc. Suben a la persona y al final no lo encuentran o no la encuentran por ningún lado aquella persona. Lo que va a suceder ahí también es que, si se dan cuenta entonces, se puede catalogar evidentemente como una desaparición forzada porque el Estado no está garantizando de entrada la protección a la seguridad de la cual somos objeto nosotros como personas, pues, ¿no? Es decir, y si el Estado, por ejemplo, en las cámaras vio, ¿no?, y hubo policías que participaron, o pensemos que hubo policías que no hicieron nada, es decir, que actuaron bajo omisión, o más bien, no actuaron bajo omisión, dejaron de actuar, es decir, fueron omisivos ante el evento, lo que estaría sucediendo ahí es que estarían actuando con aquiescencia del Estado. Y esto se ha dado muchísimo a partir justo de las desapariciones forzadas. Ahora, sé que lo que me estás preguntando es menos violento, ¿no? Y ojo, no voy a categorizar las violencias de esa perspectiva y a minimizarlas, sino sé que puede ser un tema quizá de acoso, que puede ser un tema de moving, ¿no? Y evidentemente puede ser de otra índole, no necesariamente desde la perspectiva de derechos humanos, pero al final te resuelvo la pregunta, te lo prometo. Enrique, ¿querías comentar algo? Adelante. Gracias. No, nada muy bueno. Creo que ya avanzaste en el tema, pero respecto de las participaciones anteriores, era nada más comentarte que, bueno, este artículo 1, ese extracto del que nos leíste, que nos hizo un favor de compartir, es extracto de la 293, en donde realmente también lo que hace es abrir el llamado control difuso de constitucionalidad de todos los, y convencionalidad por parte de todos los jueces. Es decir, que todos los jueces que tengan bajo su conocimiento la resolución de algún caso, tomar en consideración las normas tanto de fuente internacional primaria como de fuente constitucional, que finalmente es una sola fuente, ¿no? Al estar integradas a la Constitución a través del artículo 1, pues siguen siendo, los tratados internacionales dejan de ser de fuente internacional y se convierten en derecho nacional. Y nada más, de esto de los particulares me llama la atención un tema, y es solamente para problematizarlo. Entiendo que la violación de derechos humanos por parte de particulares, digamos, se puede considerar de esta forma cuando un particular actúa con el ejercicio o sea, tiene, dentro de sus
los actos que se le atribuyen como violatorios a derechos humanos lo hizo en su carácter de autoridad o que ejerce recursos públicos. Pero aquí creo que habría que distinguir, esto lo pongo nada más para problematizar por esto que comentas, cuando un particular actúa con aquiescencia del Estado, es decir, con tolerancia, consentimiento del Estado para violar derechos humanos, la responsabilidad es del Estado directamente, de hecho, no de los particulares. ¿No? Y esta, para quienes lo quieran leer, nace en la doctrina constitucional alemana, pero en el sistema interamericano se recogió a través de un caso, que es el de Pueblo Bello contra Colombia, donde con la creación del riesgo, el Estado al emitir una norma que permitía que habilitara la creación de grupos armados paramilitares. Que armados, claro. Exactamente, estaba creando un riesgo para futuras violaciones de derechos humanos, aunque después haya inclusive derogado el ordenamiento e inclusive no hayan participado agentes estatales. Entonces creo que distinguir entre la aquiescencia como fuente de responsabilidad directa para el Estado, por una parte, y la otra, si los particulares pueden violar derechos humanos y directamente ser sujetos, digamos, de escrutinio constitucional, creo que habría que hacer estas dos distinciones. Finalmente, en el ordenamiento jurídico mexicano, por ejemplo, procede el juicio de amparo cuando un particular viola derechos humanos en estas dos condiciones, que tenga el carácter o que ejerza funciones de carácter transitorios de tipo de autoridad pública, vaya, se me fue el término, y la otra es que ejerza recursos públicos en sus actividades. Muchas gracias. Perfecto. No, hombre, gracias a ti por la participación, por supuesto. Y lo dijiste muy bien. Esto se problematiza y es interesante, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo actuar desde la perspectiva particular a, por ejemplo, ser una persona que está frente a grupo, por ejemplo, en un profesor o profesora de la SEP, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Tenía otra manita levantada. Cerraré con Jiménez Martínez, supongo, y no sean malitas o malitos, cerraría la participación con ella por ahora porque si no, no nos da tiempo de cerrar y luego andamos corriendo, ¿les parece? Entonces, adelante, por favor, con tu participación. Muchas gracias, es muy rápida. Nada más compartirles que hay una serie de principios que las empresas están obligadas a considerar, que son principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha implementado desde el año pasado un programa que justamente tiene la finalidad de promover hasta dónde los organismos públicos defensores de derechos humanos pueden intervenir cuando una empresa violenta algún derecho, principalmente de carácter colectivo. Ya lo mencionaba nuestro ponente, bajo la aquiescencia del Estado. Entonces sí hay algunas situaciones en las que pueden participar y creo que si pueden leer o conocer estos principios rectores, pues sería de utilidad para la chica que preguntaba que hasta dónde puede un particular violentar un derecho humano. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente hay un documentote de la ONU, ¿no? Que efectivamente, según yo, son 2 tomos, que se llama así, Principios Rectores de Derechos Humanos para Empresas. Y si mal no recuerdo, debe ser uno del 2013 y otro del 2017 con las actualizaciones pertinentes. Efectivamente, porque se abre toda una discusión en donde efectivamente, en donde entre particulares puede haber una violación a derechos humanos cuando esta puede ser, cuando más bien esta podría llevarse a cabo o la resolución podría llevarse a cabo no desde la perspectiva de derechos humanos, sino desde la perspectiva judicial, ya sea de una manera de sanción administrativa o en su defecto, ¿no? Desde una perspectiva penal, pues, ¿no? O sea, ahí sí ya, es decir, llamémosle de esta forma, y si me permiten el término, y obvio, ¿no? Evidentemente esto se problematizará para la siguiente sesión, por supuesto. Doy al menos un adelanto, digámoslo puristamente, si se me permite el término, ¿no? Quien violenta derechos humanos o quien viola derechos humanos es el Estado en su representación, ¿no? Y cualquier persona que esté en la representación del Estado o con esta denominación de particular con esto que comentaba muy bien Enrique, ¿no? Bajo la perspectiva de utilizar recursos públicos o con aquiescencia del Estado, con esta, por supuesto, sentencia de colombiana que comentaba su compañero, ¿no? Y por otro lado, digamos, otra vez puristamente hablando, lo que sucede entre particulares es de particulares y se resuelve desde otra perspectiva, que es en concesiones administrativas o, insisto, desde la perspectiva penal. ¿Están peleadas unas con otras? No necesariamente, insisto, ya veremos esto la siguiente sesión para que nos dé tiempo. Me quedan 10 minutos, entonces les prometo que, bueno, voy avanzando en esto, ¿les parece?
para ir cerrando y que nos quede al menos esta idea, ¿no? Y justo provocar también el tema de la lectura, el tema de que, pues sigamos estudiando, ¿no? Porque no está sencillo para que vean, ¿no? Bueno, principio pro persona. Voy al párrafo 2 de la Constitución, del artículo 1 de la Constitución mexicana. Repito, párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución mexicana. Y aquí se destaca una cosa que se llama el principio pro persona, y aquí lo verán. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados. Ya lo dije, discúlpenme, ¿no? Y entonces, esta misma, dice, constituye una clave de interpretación hacia la protección más amplia de los derechos humanos, acompaña la interpretación conforme al exigir que se opte por las interpretaciones más favorables a los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿no? Que en esto que ya se ha comentado mucho, el juez o la persona, sí, el juez, quien vaya a decidir sobre un caso en específico, dirá, tengo materia, ¿no? O tengo elementos desde la perspectiva de la Constitución, llamémosle nacional, ¿no? E insisto, no debo, pero sí, para hacer las aclaraciones pertinentes con el grupo, con lo que tengo en la Constitución es suficiente para garantizarle la protección más amplia a la persona, o tengo 2 o 3 artículos en algún tratado internacional que me suman, efectivamente, desde el artículo 1 constitucional como parte de este bloque, que me suman a protegerle de mejor forma. Y entonces lo que les decía, ahí pusieron a chambear a todo el sistema, pero a todos es todos, ¿eh? Porque entonces ahí la sociedad civil fue la que de repente ha dicho, hey, oye, no nada más está la Constitución, están tratados internacionales, y mucha gente sigue todavía pensando, vaya, no malamente, sino supongo por el desconocimiento de ello, de que existe o que no existe este bloque y que todavía existe esta jerarquización en materia de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Esto que les comentaba. ¿Qué estados en México permiten el matrimonio igualitario? Voy a retomar este artículo en la siguiente sesión para que cerremos bien esta. Me quedan algunas. Entonces, bueno. Artículo tercero, párrafo tercero del artículo 1 constitucional. Párrafo tercero del artículo 1 constitucional. Todas las autoridades, subrayo, todas las autoridades, subrayo, en el ámbito de sus competencias, no es lo mismo un policía, a una enfermera, a un médico, a un enfermero, a un camillero, a un que les gusta, a una profesora o profesor de grupo, etc., ¿no? En el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que la ley establezca. Por lo tanto, me permitiré destacar algunas. Fíjense. Las obligaciones del Estado las podemos observar desde una manera genérica y específica. Empiezo con las genéricas. Con el tema de promover, pues se promueven los derechos humanos, ¿no? Para eso existe política pública que promueve derechos humanos, ¿no? Respetar, pues es un ejercicio cotidiano que es una obligación, por supuesto, de parte de las personas que trabajan como representantes del Estado. Y por otro lado, proteger y garantizar, ¿no? A través de los mecanismos que el propio Estado ha diseñado para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos ejercer nuestros derechos humanos. Ahora, hay otras obligaciones que son las específicas de prevención, por ejemplo, general reforzada. ¿Qué significa esto? Cuando hay un contexto y un grupo en específico al que aún con las acciones que yo haya hecho de promoción, respeto, protección y garantía, no le he promovido, respetado, protegido y garantizado del todo sus derechos. Ejemplo, a las mujeres, ¿no? En una situación de violencia. Si eres un grupo, ¿no? Que se debe, y por eso existe una cosa que se llama alerta de violencia de género. Porque es un mecanismo en donde, al menos en México, es un mecanismo que habla de la prevención general reforzada. Significa entonces que están haciendo alertas en lugares específicos para decir, oye, aquí se está violentando más que en otros lugares a las mujeres. Es decir, hay un contexto y un grupo en específico. Ya sé que me van a decir, Jorge, pero matan a más hombres. Sí, se matan o nos matamos entre nosotros, por cierto, ¿no? Y por otro lado, cuando hay una prevención general también particular, cuando una persona enfrenta un riesgo. Ejemplo, cuando una mujer es violentada, ¿no? Bajo esta misma dinámica, por la pareja, por cualquier otra forma, y entonces existe una protección a sus derechos a partir, ejemplo, de los refugios o hay una cosa que se llama medidas, no recuerdo ahorita, si alguien me ayuda nada más escribiéndolo algo, medidas, es que no me acordé, discúlpame, se me fue el término. Por ejemplo, cuando a una mujer se le lleva a un refugio, cuando se le pide a la persona o se le dice de manera, desde la perspectiva legal, al violentador que no se le acerque, ¿no? Entre otras cosas, en lo que se puede llevar a cabo un juicio, si es que es pertinente a partir de una denuncia y demás, ¿no?
La otra cosa específica que es obligación del Estado, que está en el párrafo tercero de nuestra Constitución, es la investigación. Una vez hecho del conocimiento, ya sea esto que les comentaba, ¿no? Si fue por agentes estatales o particulares con la aquiescencia del Estado. Aquiescencia más o menos, una traducción sería como con la observación y permiso del Estado, entre otras cosas, como estos grupos paramilitares, por ejemplo, ¿no? Que actuaban bajo el cobijo del Estado en Colombia. Y por otro lado, la sanción y la reparación específicas. Pues sí, porque en el caso, la sanción y la reparación no pueden ser para toda la población, sino para las personas que fueron violentadas en sus derechos, ¿vale? O en su derecho en específico. Ahora, violaciones a derechos humanos. Con esto, evidentemente, dejaré las preguntas abiertas para la siguiente sesión también. Dice en el artículo 5 del párrafo, artículo 1, párrafo 5 de la Constitución mexicana. Queda prohibida toda discriminación, y subrayo, toda discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, ojo, profesoras, profesores, el género, bueno, servicio público, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y entonces aquí podemos encontrar multiplicidad de formas en donde se violan derechos humanos. Por el género, por el origen étnico nacional, por una discapacidad, por la edad, por la condición social, las condiciones de salud, religión. Se acordarán que en algunas empresas, si no es que todavía lo hacen de manera solapada, todavía piden, ¿no?, las pruebas de embarazo. En fin, entre otras cosas, las opiniones, las preferencias sexuales y demás, ¿no? Esto que sucede de repente en las redes sociales y que de repente te andan investigando las empresas. En fin, o por tu aspecto, ¿no? Si tienes tatuajes, etc., ¿no? Y entonces cerraré con esto, si me permiten, para dejar muchas preguntas para la siguiente sesión y para abrir el debate también. Estas medidas, todas estas medidas de las que se habla en la reforma, están destinadas a evitar violaciones por parte de funcionarios públicos y agencias estatales, pero también deben evitar las violaciones a los derechos humanos por parte de la población en general. No cualquier violación, y subrayen esto por favor, o llévenselo para abrir el debate de la siguiente sesión, no cualquier violación a derechos humanos por parte de particulares es atribuible al Estado. Tiene que haber incumplido con alguna de sus obligaciones y como producto de ese incumplimiento se haya materializado el supuesto que permite la violación. Por lo tanto, la actuación de un particular que comete una violación a derechos humanos únicamente será atribuible al Estado cuando haya complicidad, tolerancia o aquiescencia. Estos son los términos más puristas, repito. Por lo tanto, la actuación de un particular que comete una violación a derechos humanos únicamente será atribuible al Estado cuando haya complicidad, tolerancia o aquiescencia. Y aquí, evidentemente, tendremos que definir complicidad, tolerancia y aquiescencia para entonces identificar cuáles son los parámetros, ¿vale? Bueno, mis reflexiones de cierre, entre otras. Las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos involucran a las políticas públicas, las cuales deben respetar, proteger, garantizar y promover derechos humanos, bajo los principios que ya comentábamos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ¿vale? Hay nuevos contenidos por aprender, por supuesto. Las sentencias de las cortes internacionales se vuelven sumamente indispensables para el servicio público, para quienes están en el servicio público. Se debe materializar la necesidad de pensar y operar bajo el conocimiento de derechos humanos, evidentemente desde el Estado, en las escuelas, que es fundamental trabajar con perspectiva de derechos humanos. Las universidades, por supuesto, deben de ampliar su espectro en conocimientos y planes de estudio que tengan que ver con perspectiva de derechos humanos. En algunas universidades hay unidades de género, por ejemplo, son muy interesantes. Y esta que subrayo, de repente yo trabajo con muchos abogados, ¿no? Muchas abogadas, y ojo, trabajo porque son o mis estudiantes o son algunas compañeras, y sí es muy complicado cuando ellas o ellos no conocen de derechos humanos porque de repente pues se les caen los casos, ¿no? De repente, por alguna falla que tengan en alguno de los procedimientos, pues evidentemente por ahí va. Y mi pregunta quedaría ahí: ¿cuál es el papel de la ciudadanía entonces en respecto de la reforma constitucional de derechos humanos? Sé que voy corriendo entonces, nada más para cerrar, y diría lo siguiente: para la siguiente sesión seguimos con este debate. Estaremos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para qué sirven los derechos, y pues bueno, les dejo nuevamente el contacto: Jorge Jiménez, jjiménez209@gmail.com, la página de Isonomía y los dos twitters, el personal y el de Isonomía. Ale, ¿nos vamos? Perfecto, Jorge.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestros asistentes y pues nos estamos viendo la próxima semana. Hagan su tarea, para abrir el debate en la siguiente. Mil gracias. Gracias, Ale. Y pues rápidamente, Ale, no te me vayas. Regálame un minuto, Ale. Muchas gracias. Te lo he reconocido en privado, pero te lo quiero reconocer en público. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por ser una excelente compañera, por todo lo que has apoyado al Centro Educativo, a Museo Memoria y Tolerancia. Deseo que te vaya perfecto en el lugar en donde tú vayas ahora a laborar y lo quiero hacer, insisto, en público porque me parece pertinente. Eres parte importantísima de esto que ha hecho el Museo Memoria y Tolerancia en este tránsito de la educación en esta pandemia. Y yo solamente te quiero desear mucho éxito. Cuentas con un amigo de este lado, si así lo deseas. Y pues te mando un gran abrazo y mis mejores deseos, mucho éxito hacia donde vayas. Ay, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues tú también ya lo sabes, como nuestros asistentes, que también pues eres parte esencial del centro educativo y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad de haber trabajado contigo y de haber sido parte de aquí, ¿no? Muy buena tarde y un abrazo enorme. Saludos, hasta pronto, gracias. Luego, bye.